Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno estar nuevamente en este tiempo para disertar acerca de la palabra del Señor. Soy el pastor Roberto Rodríguez Arcel y continuamos hoy con la serie La importancia del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Haciendo un breve recuento de lo que hemos tocado en videos anteriores, estuvimos mostrando en los 4 videos antes que este, que el bautismo del Espíritu Santo evidencia la sabiduría de Dios y es voluntad perfecta de Dios. Hoy vamos a continuar esta serie teniendo en cuenta, partiendo de la enseñanza de los videos anteriores, que si el bautismo del Espíritu Santo evidencia la sabiduría de Dios para el plan de salvación para el hombre, que debe llevar a cabo la iglesia como la que ha de exponer, la que ha de predicar el evangelio de Jesucristo, respaldada por el poder de Dios, entonces debemos tener en cuenta que el bautismo del Espíritu Santo es una de las doctrinas o enseñanzas principales de la Biblia y que debemos darle prioridad a este bautismo, al enseñarlo, al ministrarlo en las congregaciones, cada creyente al buscarlo. La palabra del Señor nos muestra esta diligencia, esta prontitud en buscar el bautismo del Espíritu Santo, esa promesa del Padre, ese revestimiento del poder necesario para que cada uno de nosotros, como seguidores del ejemplo de Jesús, como iglesia de Jesucristo, podamos con excelencia llevar adelante la gran comisión, predicando el evangelio en todo lugar y hacer las obras de Jesús. Recordemos que habíamos dicho que el bautismo del Espíritu Santo es revestimiento de poder para que el cristiano pueda servir al Señor haciendo las mismas obras que Jesús hizo. Y les recuerdo nuevamente el texto. Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora bien, cuando vamos al evangelio, al libro de los Hechos, el capítulo 19, verso del 1 al 7, dice la Escritura: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Yo no puedo creer que el Espíritu Santo vino a hacer la obra de regeneración en sus vidas en este pasaje, por cuanto ya ellos habían creído. Y mira que la misma Biblia dice, el escritor del libro de los Hechos, bajo inspiración divina, los llama discípulos. Nadie puede ser discípulo de Cristo si no ha nacido de nuevo, si no ha nacido del Espíritu. Así que esa primera experiencia del nuevo nacimiento estaba ya en esos 12 hombres desde el momento y punto que creyeron en Jesucristo. Así que se está hablando bien claro que cuando se le impuso las manos por parte de Pablo y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, se habla de la segunda experiencia que tiene el cristiano para tener ese revestimiento de poder y poder, valga la redundancia, hacer las obras de Jesús.
y predicad el mensaje del Evangelio con excelencia. Mensaje del Evangelio es para darlo no solamente con la sabiduría que tengamos acerca de todo lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, es también con respaldo del poder de Dios para señales. Y ese respaldo solamente del poder de Dios viene mediante el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Mira la prontitud. Pablo se los encontró y enseguida les dijo: recibiste el Espíritu Santo. No es algo de que hacía falta en aquel tiempo porque estaba empezando la iglesia primitiva y hacía falta predicar el Evangelio en todo el mundo. La misma necesidad, el mismo mandato de predicar el Evangelio por todo el mundo es también en estos tiempos en que la iglesia todavía está en la tierra. Les dije en el video pasado que esta es la era de la iglesia. La era de la iglesia que comprende el tiempo desde el momento y punto que descendió el Espíritu Santo el día del Pentecostés en el aposento alto sobre esos 120 discípulos que estaban allí reunidos, y que va a culminar el día que la iglesia de Cristo sea arrebatada, sea levantada para ir al encuentro con el Señor en las nubes y así estar para siempre con Jesús. Así que está bien vigente. Ahora quiero que mires la prontitud. Enseguida Él les preguntó y enseguida les ministró. Cuando vamos a la Biblia, al libro de los Hechos, a partir del verso 14, capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 14 al 17, dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Oyeron la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo en Samaria, y muchos creyeron. Esos que creyeron fueron salvos. ¿Oíste eso? Esos que creyeron fueron salvos. Verso 15: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Es que no pusieron otra prioridad o otra petición primero, sino que dice la Biblia, y por algo está plasmado ahí, porque Dios no es mediocre, ni hace nada indebido, ni hace nada a medias, ni regular. Él todo lo hace bien, Él todo lo hace bueno, perfecto. Y si está reflejado ahí, que nada más que llegaron, la oración que ellos hicieron fue para que recibiesen el Espíritu Santo, porque se dieron cuenta de algo, que aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sigue el verso 16, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y esto evidencia que en la vida del cristiano hay dos bautismos: el bautismo en agua, que es el bautismo cristiano, el bautismo de Jesús, y el bautismo del Espíritu Santo. Dice que solamente habían sido bautizados en el bautismo de Jesús. Mi hermano, más claro ni el agua. Seguimos adelante, el verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ya este Espíritu Santo estaba en ellos desde el momento y punto que creyeron. Pero ahora estaban siendo llenos. Ahora estaban recibiendo la promesa del Padre. Ahora estaban recibiendo esa capacitación de poder, ese revestimiento de poder para hacer las obras de Jesús. Es bien claro. Oye, y en cuanto a este tema del bautismo del Espíritu Santo, hay extremos dentro de la iglesia de Cristo. Sí, porque a veces nos vamos a los extremos. Y vuelvo y repito, como te he dicho en otros videos, esto que hablo, que diserto acá acerca de la palabra, para nada, hermano, es para contender, sino que con un espíritu de amor, de humildad, de mansedumbre, es para aclarar, exponer esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo, que es una de las doctrinas principales del cristianismo mostrada en la Biblia y que desafortunadamente se ha tergiversado. Vemos cómo, te dije que habían varios extremos dentro de la iglesia de Cristo actualmente sobre el bautismo del Espíritu Santo. El primero está que muchos opinan y enseñan el bautismo del Espíritu Santo de otra forma, de otra manera, anulan esta segunda experiencia
Dice que con la primera ya basta, ya es suficiente, bendito sea el Señor, pero se echa a ver algo, sin juzgar, se echa a ver algo porque las obras muestran que con esa primera experiencia no se ven muchas sanidades en ellos, no se ven muchos milagros en ellos, no se ven los dones de revelación y proféticos en ellos, porque necesitan esa segunda experiencia. Necesitan el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y esto ha traído consecuencias que quizás no han sido analizadas por muchos. Una, al tener una enseñanza limitada y no completa sobre el bautismo del Espíritu Santo, y en cuanto al bautismo, valga la redundancia, errada, hay una limitación de la fe. Y han llevado con esto incluso a muchos pentecostales a actuar de esta manera que les voy a decir. Bueno, si ya yo soy salvo, bueno, yo me voy a ir para el cielo de todas maneras. ¿Para qué buscar el bautismo del Espíritu Santo de Dios? Y es que ahí la cosa, el bautismo del Espíritu Santo, esa capacitación de poder, vuelvo y repito, es algo que no debe faltar, es un complemento dado para poder predicar el evangelio con señales y con prodigios. Y muchos lo dejan ahí. Así que no solamente ha limitado la enseñanza y la fe de aquellos que están escuchando esa doctrina de esa manera, sino que sin querer, por desconocimiento, por apreciar la Escritura de otra manera, están siendo tropiezos a muchos, aún dentro del pueblo pentecostal. Y no voy a decir pueblo pentecostal, dentro del pueblo de Dios, porque todos somos pueblos de Dios, todos somos iglesia de Jesucristo. Los que creemos en el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario, que solamente tenemos en Él salvación y vida eterna, que Él es el único y verdadero Dios, somos iglesia de Jesucristo. El segundo extremo está ya dentro de lo que es, dentro de la iglesia pentecostal, los mismos pentecostales. Y es que hay quienes se van al extremo de que no, vamos a decirlo de esta manera, no anulan el bautismo del Espíritu Santo de Dios, pero por no discernir correctamente el espíritu que se mueve en los servicios, por no juzgar cada manifestación espiritual dada, desafortunadamente se cae lugar en emocionalismo y en movimientos espirituales contrarios al Señor, que han sido de tropiezo a muchos. Y dentro de esos que han sido de tropiezo a muchos están el tercer grupo, el grupo que está dentro del mismo pueblo pentecostal, que han dejado un poco de ministrar el bautismo del Espíritu Santo, que se han ido más a la palabra del Señor, y hay que irse a la palabra y darle prioridad a la palabra, pero que al irse a la exposición de la palabra han echado a un lado la manifestación del poder de Dios, han echado a un lado incluso y alejado las enseñanzas del bautismo del Espíritu Santo, el ministrar este bautismo del Espíritu Santo. Y cuando se les pregunta, es por experiencias que han vivido, que han visto, que han oído, de el emocionalismo por muchos, de hermanos que caen bajo la unción aparentemente y cuando se levantan en el transcurso de sus días siguen llevando una vida sin fruto. Y por ahí muchos más ejemplos que pudiera citar, el tiempo es corto. Y por ende, dicen, no es que le damos prioridad a la palabra del Señor. Y yo quiero mostrarte algo con relación a todo esto, que creo que va a hablar a estos tres grupos de hermanos amados en el Señor que pertenecen a la iglesia de Cristo, pero que es necesario que entiendan que debemos volver a las primeras obras, que debemos volver a lo que es la enseñanza pura
que está reflejada en la Biblia y que la iglesia neotestamentaria llevó a cabo. Y es darle prioridad al bautismo del Espíritu Santo de Dios. Es darle prioridad en la vida del creyente al buscarlo, al anhelarlo, a no conformarse solamente con la salvación, sino que también albergue en su corazón el deseo de hacer las obras que Jesús hizo. Porque el bautismo del Espíritu Santo es voluntad perfecta de Dios. Y a nosotros los ministros, de estar enseñando adecuadamente, de estar reiteradamente hablando del bautismo del Espíritu Santo, de estar reiteradamente buscando esos cultos de poder, esos cultos de búsqueda, donde se ponía la iglesia a estar buscando una vez a la semana, ya sea en ayuno, ya sea en vigilia, ya sea en un culto especial, esa promesa del Padre, donde se le daba libertad para que cada uno, según la manifestación del Espíritu, como el Espíritu le había dado, desempeñara los dones espirituales decentemente y con orden. Debemos volver a eso. No debemos suprimirlo ni para nada decir, no, es que le damos prioridad a la palabra, porque el ejemplo de Jesús fue totalmente diferente. Yo creo que todos van a estar de acuerdo conmigo en que Jesús le dio prioridad a la palabra del Padre. ¿Cómo Jesús le dio prioridad a la palabra del Padre? Lo primero era teniéndola presente siempre. Aún desde pequeño sabemos que se ponía a hablar con los maestros de la ley, con los escribas. Bendito sea el Señor. Y ellos se quedaban maravillados de las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque tenía presente la palabra del Padre. Pero en Juan 4:34 les dijo Jesús a sus discípulos cuando llegaron allí al pozo y lo vieron hablando con aquella mujer samaritana y ellos pensaron que le había traído algo de comer. Jesús les dijo, mi comida es hacer, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y dentro de la voluntad de aquel que lo envió, era estar hablando todo lo que el Padre le había dado. Por eso decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Lo segundo que hacía Jesús para darle prioridad a la palabra del Padre era obedecerla en su condición de hombre. Vuelvo al texto. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Todo lo que Jesús habló fue lo que el Padre le dijo que hiciera. Jesús vivía lo que predicaba y enseñaba. Y eso muestra la obediencia en su condición de hombre a lo que el Padre dijo. De tal manera que se quedaban maravillados cuando vamos a Juan 7:16. Jesús dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y en Marcos 1:27 se quedaban maravillados los fariseos y decían, y las multitudes, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Porque Jesús vivía lo que predicaba y enseñaba. El tercer y cuarto punto que muestra que Jesús le daba prioridad a la palabra es que vivía para enseñarla y predicarla. Cuando vamos a Mateo 11:1, dice la Biblia, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar. Amado hermano que me estás escuchando, Jesús le dio siempre la prioridad a la palabra que el Padre le había dado, sin anular nunca, sin echar nunca a un lado el ministrar el poder de Dios. De tal manera, amado hermano, esto es así, que la Escritura nos dice que Él estaba en un lugar enseñando y que el poder de Dios estaba con Él para enseñar. Él nunca separó el poder de Dios de la enseñanza que daba.
Él nunca separó el poder de Dios de la predicación que daba. Siempre estaba con él. ¿Por qué nosotros, al decir que le damos prioridad a la palabra en los cultos y servicios, separamos el poder de Dios y no ministramos el bautismo del Espíritu Santo? En muchas iglesias pentecostales ya se deja de orar por los enfermos, pasan los cultos y no se hace un llamado a orar por los enfermos. Necesitamos volver a eso. Necesitamos volver a eso, que la iglesia se avive aún más en estos tiempos. Bendito sea el Señor. Si estamos confinados, estamos con restricciones de medidas producto de la COVID, pero en lo que Dios nos da, en nuestras posibilidades, debemos volver a los primeros tiempos en que predicamos y ministramos el poder de Dios con toda libertad. La iglesia de Cristo, la iglesia pentecostal, ha dejado de ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, otros atribuyen que el bautismo del Espíritu Santo, y así lo enseñan, es solamente algo que pueden ministrar los apóstoles. Es una doctrina totalmente errada. Y sí lo digo abiertamente, una doctrina totalmente errada, porque es para todos. ¿Qué requiere para uno ministrar el bautismo del Espíritu Santo de Dios? Está lleno de fe. Ser alguien obediente a la palabra del Señor, a la dirección del Espíritu. Y ser alguien lleno. Pastor, ¿de dónde saca eso? Bueno, Jesús mandó a Ananías, un discípulo, no un apóstol, no un profeta, a donde estaba Pablo, para que recibiese la vista y recibiese el Espíritu Santo de Dios. Y ya Pablo había creído desde el momento y punto que cayó bajo la presencia de Dios o la gloria. Para aquellos que dicen que las caídas no son del Espíritu, gloria sea el Señor. Cayó. Y en uno de sus testimonios dado en el libro de los Hechos por el apóstol Pablo, refiere que no solamente él, sino todos los que iban a caer con él, cayeron al piso bajo la gloria de Dios. Y desde el momento y punto que les dijo Pablo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Desde ese momento y punto creyó. Hubo un cambio, una transformación en su vida. Yo espero, amado hermano, que hayamos entendido, comprendido esta enseñanza, lo que les he querido transmitir en este día. Por favor, no lo tome como algo de contención, porque para nada está en mi corazón contender. El siervo de Dios no es contencioso, sino por el contrario, que seamos todos edificados y que en un mismo espíritu, unánimes en la fe y llenos todos del poder de Dios, por el bautismo del Espíritu Santo, continuemos haciendo las obras que Jesús hizo y predicando con excelencia ese mensaje del Evangelio, llamado a la iglesia por Jesús a que estemos predicando en la gran comisión, y que todavía está vigente en estos tiempos, donde Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Solamente es posible que nos sigan señales por el bautismo del Espíritu Santo. Dios te bendiga abundantemente. Permíteme orar por ti. Padre, te doy gracias por tu gran amor, por tu grande misericordia, por el privilegio que me has dado, Señor, de poder estar en este tiempo de disertación para estar hablando sobre este tema, en el cual ya llevamos varios días hablando y disertando sobre la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Ruego, Señor, que tú abras el entendimiento para todos los que lo escuchen, los que lo vean, que sea de bendición, y que tu Espíritu Santo, abriendo el entendimiento, se revele una vez más a sus vidas, y ellos busquen el bautismo del Espíritu Santo, y aquellos que ya lo tienen sean renovados en la llenura de ese bautismo del Espíritu Santo necesario para poder hacer las obras de Jesús en estos tiempos. En el nombre de Jesús te doy las gracias y te digo amén y amén. Sigue la serie por el canal de YouTube. Suscríbete, no te pierdas ningún capítulo.
ningún video y continuamos adelante con Cristo. Viene pronto. Dios te bendiga más.